2404. Aproveche las mochilas si todavía no las compró. Hoy regalamos mochilas. Así que participe tanto en las redes sociales de Corrientes en el Aire como en nuestro mensajero de texto que es 567404. Mochilas cargadas con útiles. Con útiles, perdón. La temperatura a esta hora de la mañana está caliente afuera. Sí, Mari, no sé si va a ser el calor que hizo ayer, donde la temperatura máxima llegó hasta los 44 grados, pero a esta hora tenemos 32 grados 7 décimas de temperatura y 35 grados 7 décimas de sensación térmica. Bien, lo tenemos al senador Kamau Espínola acá en los estudios. ¿Cómo estás, Kamau? Hola, buenos días, María, buenos días. Estás más canoso, Kamau, ¿eh? Se ve que la política te envejece, Kamau. Supongo que sí, el estrés a veces, pero también son los años, eso no hay que dejar de reconocer, sí, que el tiempo pasa. Bueno, sí, pues pasa el tiempo. Hay que aceptarlo. No sos ese muchachito que me acuerdo que subía en el camión con la copa. ¿Vos te acordás cuando sí, Kamau fue ganador y vino a la Casa de Gobierno? Claro. Yo me acuerdo, esa medalla, ¿no? 30 y pico. Y la primera fue en el 96. Pero pero ¿edad? Cuando gané, no, menos, tenía 25, 26. Mirá. Qué bárbaro, qué alegría. Primera medalla. Bueno, Kamau, yo le decía a Kamau recién antes, cuando llegaba acá, le decía tu cara, la de Petekovich, y tu cara ese día de la apertura de sesiones. Contame, ¿qué opinión tenés del discurso, del discurso del presidente el día de la apertura? ¿Qué opinión? La verdad, María, nosotros fuimos a escuchar un discurso del presidente a que nos cuente cuál es la situación del proceso del año, digamos, todo lo que sucedió durante el año y cuál es su proyección para este año. Sí. Y nos encontramos en una discusión entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo con un nivel de casi de agresión, te diría que cuando se inició parecía algo hasta a veces un poco cómico, digamos, para romper un poco el hielo, pero después se fue extendiendo. Y la verdad que no escuchamos prácticamente nada de la propuesta del presidente. Y la verdad que estar ahí en esa situación era incómoda. La verdad que tenemos que decir, era incómodo, uno no se sentía que ese es el camino que necesita la Argentina para avanzar. Al contrario, todos apostamos al diálogo, al consenso en los temas que son importantes y la verdad que la posición del presidente fue a romper, a discutir, a tratar de... ¿Sirve eso, Kamau, vos que tenés ya varios años en la política, sirve esta pelea, esta confrontación, este discurso violento, sirve eso? La burla. Sí, claro. La burla. No, a ver, yo creo que yo doy mi opinión en lo personal, digo, más allá de la política, ¿no? Después la sociedad tiene que analizar si quiere seguir en esta discusión extrema o empezar a construir una sociedad un poco más razonable, más equilibrada y apostar a lo que necesita la Argentina, desarrollarse con consenso y políticas a largo plazo. Si no, vamos de un extremo al otro y eso indudablemente tampoco funcionó en la Argentina. Y esperemos que sea una posición, si querés, con una mirada política, electoral, que falta mucho para elecciones, la verdad que falta muchísimo. Sí, falta mucho. Pero que ese no sea el camino de lo que debe suceder durante un año que va a ser importante para el gobierno, ¿no? Con todas las modificaciones y leyes que quiere enviar. Pero Milei está mirando ya el año que viene, o sea, ¿vos crees que con esto está mirando, ya apostando al año que viene? La verdad que supongo que, a ver, no tiene para mí otra explicación, porque viene de sacar muchas leyes, no tiene mayoría en el Congreso, sí aumentaron, digamos, la cantidad de legisladores que tienen, pero no tiene mayoría. No tienen garantizado. Y la verdad, hasta los que estamos dispuestos al diálogo, a colaborar, esos tipos de discursos no termina de caer muy bien. Yo no solo veía lo que me pasa a mí, veía las caras de los gobernadores, veía la cara de muchos legisladores que estaban ahí, que algunos se levantaron y se fueron, ¿no? Y eso que no son del kirchnerismo y no son de esa oposición dura, al contrario. ¿Usted pensó en algún momento en retirarse del recinto? Porque digo, una situación realmente incómoda, lo dijo usted. Sí, la verdad que estaba en un lugar donde iba a ser también muy, muy provocador levantarme, pero... Muy obvio que se iba. Pero bueno, yo trato de cumplir con mi función como legislador y representando a un interbloque y tratar de
bueno, dejar pasar, no, tampoco me hago cargo de la responsabilidad del presidente, ¿no? Nosotros estamos ahí como legislador a escuchar, y vuelvo a repetir, no hubiese gustado escuchar un discurso donde el presidente propone, donde el presidente viene de manera positiva, primero después de haber logrado leyes que venían impulsando, que esperemos que sean una herramienta para que se genere más trabajo, para que la Argentina crezca, y lo que nos encontramos fue un discurso poco pensando hacia adelante, con poca propuesta y más bien una confrontación con el kirchnerismo. Sí. Quiero compartir aprovecho para compartir una información que acaba de anunciar la planta TN Platex de Montecaseros, el pago de los salarios del mes de febrero en 2 veces. En 2 veces. TN Plata, a mí me contaba el intendente de Montecasero con el cual hablé para ver la situación un poco de TN Plata y me dijo, mirá, 20, 25 empleados se van suspendiendo hasta nuevo aviso en TN Plata. O sea, es preocupante. Bueno, Alal... En total tiene 200 trabajadores, cuenta con 200 trabajadores y va a pagar este mes de febrero el 70% el jueves 5, ¿sí? Pasó mañana, y el 30% va a pagar el lunes 16. Sí. O sea, una situación delicada la de TN Platex como la de Alal. Sí. Y se acaba de... Lo traigo para su lado, digamos. Se acaba de votar el tema de la reforma laboral en este sentido, del cual se espera, o se votó con la intención de que, con el marco de la modernización y de que esto pueda traer una mejora. ¿Usted qué impacto cree que va a tener eso en Corrientes? Primero, a ver, si bien el gobierno dice que esto va a generar trabajo, está claro que si la economía en nuestras regiones no mejora, Sí, por más herramienta herramienta que le des, uno no va a tomar más empleados, digamos. No. Lo que sí está claro es que en los últimos años, te diría, desde 2012 aproximadamente, el trabajo en blanco en la Argentina no creció. Al contrario, se estancó o quedó ahí hasta a veces con pico hacia abajo, digamos. Entonces, el sistema laboral, la ley laboral tampoco generaba trabajo. Y cada día que discutir una ley nueva, sí, modernizarla, actualizarla, los tiempos van cambiando. Estas leyes que hoy estamos discutiendo, a lo mejor en 5 años la tenemos que rediscutir, porque obviamente que la tecnología sigue avanzando. Entonces era una discusión que hace mucho tiempo había que darla. Mismo muchos, diría, dirigentes de la CGT entendían hace tiempo que había que discutir y actualizar y modernizar el sistema laboral y la dinámica tanto del que contrata como del trabajador. Pero te vuelvo a repetir, o sea, si la economía no mejora, si nuestras economías regionales no se reactivan, si siguen pensando solamente en la macroeconomía y no arreglan la microeconomía, vamos a seguir teniendo los problemas. Y por más que herramientas que le demos, no veo que eso impulse la recuperación de ciertos sectores. Por supuesto, hay sectores que se tienen que actualizar, reinventar en la economía o el modelo económico que está planteando Milei, pero bueno, nosotros, y esto lo he hablado y vi la preocupación de Juan Pablo como gobernador en cómo sostener, en cómo sí, en ayudar, viste, con el tema de las tarjetas de crédito, Camau, que es lo que hablaba... Lo anunció el primero. Eso, que lo anunció Juan Pablo Valdés, en el sentido de que la gente está comprando comida en 3 pagos con la tarjeta. Y cuando se va a comprar la comida el mes que viene ya tiene las 2 cuotas, ya una vencida y 2 cuotas más para pagar, y lo vuelve a hacer. Y llega un momento que nosotros decíamos esta mañana, el plástico se vuelve un peligro, porque llega un momento que estás enterradísimo. Y estamos hablando de la comida, no estamos hablando ni de comprarte ropa. Pero volviendo, María, a lo que hablábamos, o sea, todos queríamos escuchar el primero en la apertura, que el presidente venga a explicarnos cómo va a resolver estos problemas de la microeconomía de nuestras regiones. Y volvemos a lo mismo de siempre, a toda una mirada muy centralizada sin conocer los problemas profundos que tienen nuestras provincias. Por supuesto que tenemos un gran desafío nosotros desarrollarnos, ¿no? También lo decía Juan Pablo en su apertura y todos coincidimos y tenemos una gran coincidencia. Corrientes hoy logró una infraestructura que ahora tenemos que potenciar y salir a buscar nuevas inversiones, actualizarnos, ser inteligentes, ser hasta osado en algunas decisiones para poder generar nuevas fuentes de trabajo. Pero si el modelo económico de la Argentina solamente piensa en la macroeconomía, solamente piensa en las grandes inversiones mineras que
mí me llamó la atención algo que dijo el presidente, ¿no? Se esperan alrededor de 25.000 millones de dólares en inversión de sectores mineros, pero generaban casi 70.000 puestos de trabajo. No tiene el nivel de volumen de inversión en miles de millones de dólares con la generación de fuentes de trabajo también es muy baja. Entonces, ¿cómo lograr otro tipo de inversiones que realmente generen y sostengan economías regionales como la que tiene Corrientes, como la que tiene el Chaco, como la que tiene Misiones, y que nos pueda potenciar para crecer como sociedad? Y en esta situación, ¿vos vislumbrás, dado el discurso y dada la situación y dado el país, vos vislumbrás que esto se puede revertir, que en algún momento esto puede revertirse, o vamos a seguir así? Recién hablábamos con la gente de Subán Córdoba, y hay desesperación entre la gente de 18 y 30 años. Hoy la preocupación Vos se entraste, centra está una chica con currículum acá, sentada esperando a ver si podemos... Pero básicamente la preocupación es salario y desocupación. Sí, salario y desocupación. Bueno, por eso hago hincapié en las economías regionales, ¿no? Digo, hoy yo no vislumbro que esto, con este modelo como está, que tiene algunos problemas, ¿no? Digo, y también problema en la Argentina. Si inyectan dinero en la gente que lo necesita, van a tener inflación. De hecho, la inflación está subiendo a pesar de la recesión. Entonces, entre el dólar barato, entre no generar que haya dinero en el bolsillo de la gente, empieza a haber un problema cada vez más grave. Recién decíamos, ¿no? La tarjeta de crédito siempre la van pateando hasta algún momento. Llega un momento de tentarás. Y los intereses de la tarjeta y lo que significa, digo. Espero que eso pueda cambiar. Ahora, todavía no veo que haya un modelo económico que esté pensando en cómo inyectar o cómo generar mayores recursos. ¿Por qué la gente se banca tanto? Que seguramente no quiere volver para atrás y es entendible en eso, pero el gobierno empieza a caminar en un borde peligroso, ¿no? Y no quiere decir que eso no permita, y recién hablábamos, ¿no? ¿Por qué se aceleró tanto una discusión que busca polarizar o confrontar con el kirchnerismo? Porque probablemente no sea el kirchnerismo lo que sea o esté enfrente en las elecciones. No. Sí le sirve al presidente y por eso provoca. Pero los procesos electorales todavía queda mucho por recorrer. Fíjate que hoy el mundo está en guerra, desgraciadamente. Estados Unidos tiene elecciones, un montón de factores que todavía queda por resolver y obstáculos por saltar, que el gobierno lo va a tener y esperemos que lo haga de manera inteligente. ¿Esta relación tan estrecha con los Estados Unidos te preocupa de que como país estemos tan estrechamente ligados? No me preocupa, digo, como una estrategia política. Y te diría, no es malo. Ahora, el tema de no estar agarrado de algo que si en algún momento tiene alguna dificultad nos arrastra a nosotros. O sea, eso es... Te diría que es la capacidad política que uno debe tener como Estado para poder ir equilibrando la coyuntura y los momentos, ¿no? Y no estar tan sujeto a algo. Hay etapas que sirven y hay etapas que uno tiene que lograr autonomías económica y de posición ante el mundo por los movimientos que hay constantes en el mundo, ¿no? Por decisiones de una guerra o por economías que a veces afectan a nuestro país. Usted también estuvo presente en el discurso del gobernador Juan Pablo Valdés. Quiero preguntarle cómo lo vio plantado frente a esta situación, porque, digamos, esta situación económica repercute seriamente también en las provincias. Menor coparticipación, esto va generando mucha preocupación. Dos temas. Primero que se lo dije, me gustó porque fue un discurso corto, preciso. Ay, sí. Moderno, digo, sí, no hace falta no hablar tanto. No hace falta hablar tanto, no hace falta. Lo importante es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Sí. Y eso lo marcó. Corrientes ha logrado infraestructura importante, el puerto, obras que han generado desarrollo. El gran desafío es cómo le damos volumen y cómo generamos mayor inversión del sector privado para generar trabajo. Eso está clarísimo hacia dónde tenemos que ir y animarnos a innovar con nuevos desafíos. Claro. Hacia el gobierno, claramente, nosotros estamos dispuestos a colaborar, por supuesto, queremos que a la Argentina le vaya bien, pero Corrientes tiene muchos reclamos. Y de hecho, ayer lo acompañé, pues coincidimos, vine con el gobernador a Corrientes y fuimos a Chavarría, ¿no? A la apertura de la escuela, de los colegios. Sí, del inicio escolar, y a inaugurar una escuela que era parte de un programa del gobierno nacional,
que dejó de enviar los fondos del gobierno nacional y que Corrientes tuvo que poner alrededor de 1.700 millones de dólares, si mal no recuerdo, para terminar una obra de escuelas para nuestros niños que tengan un lugar para educarse. Y estos son los reclamos que nosotros hacemos hacia el gobierno nacional. Las obras que se comprometieron y que tienen que hacer, los recursos que son de las provincias, las obras públicas que son importantes para poder generar infraestructura y que esa infraestructura después genere más trabajo. Y esa discusión la vamos a seguir teniendo con el gobierno. Ahora, en ese sentido, completo con esto nada más, si puede servir de interlocutor. Sí, de hecho yo en todo lo que hago del interlocutor lo venimos haciendo y se han avanzado con algunos problemas que se tenía, como el tema de resolver las cajas previsional, que se está trabajando y se está avanzando, en compromiso que había tenido el gobierno con lo que fueron las inundaciones, que tiene que mandar los ATN de emergencia, y así con un montón de otras decisiones que se tomaron anteriormente y que el gobierno se había comprometido, y hoy lo que estamos reclamando es que cumpla. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, estamos dispuestos a ayudar, a discutir, a mejorar, pero vamos a defender con toda la fuerza que se necesite en lo que Corrientes viene reclamando, que es justo y de los correntinos. Y pongo la escuela como ejemplo, porque es un gran ejemplo, donde Corrientes puso 1.700 millones de pesos, recursos de los correntinos, para terminar una escuela que le corresponde al gobierno nacional, y que no mandó los fondos. Y es la educación de nuestros niños. Por eso también la sociedad y los correntinos tenemos que entender que cuando a veces ponemos límite al gobierno nacional es porque estamos reclamando lo que es de los correntinos. Ahora, está muy evidente que el presidente Milei va a necesitar el apoyo de los gobernadores. Así como dijiste que no tiene una legislatura totalmente abrochada, Milei no va a poder hacer nada si no tiene el apoyo de los gobernadores, Camau. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, necesita de los gobernadores y necesita, obviamente, de los legisladores, ¿no? Sí, pues. Obviamente, a veces por los gobernadores que piden en función a esto que estamos reclamando, ¿no? Cuando uno se planta, necesita que el gobierno resuelva los intereses de nuestra provincia para nosotros acompañar las medidas. Y eso es inevitable. El gobierno no tiene mayoría y no la va a tener. No la va a tener de acá al año que viene. El año que viene veremos la elección cómo termina, pero el diálogo, por eso, el diálogo es importante y los consensos van a ser importantes. Y seguramente van a mandar nuevas leyes que van a ser transformadoras, como recién, o como lo dijo en el discurso. Esperemos que solo sea un discurso de ese momento y no la característica que quieran impulsar en lo que queda del año. Armaste un interbloque. Vos sos un tipo muy dialoguista, no sos un tipo confrontativo, y a vos te tocó ser intendente nada más ni nada menos que con Ricardo Colombi. No fue fácil. Yo me acuerdo que Ricardo Colombi le mandó a cortar la luz y Camau, ¿tú te acordás cuando pusiste grupos electrógenos en la vereda porque te cortó la luz del municipio? Cortó la luz del municipio. Pues justo ahí teníamos un reclamo de deuda entre la municipalidad y la provincia, y entonces él decía que primero tenía que pagar yo. Entonces, como yo le decía, bueno, pero sentémonos a ver todo esto que ustedes me deben para encontrar un equilibrio, y bueno, típica de Ricardo. Ricardo mandó a cortar la luz, creyendo que con eso no iba a ordenar. Y la verdad, y puso un grupo electrógeno, cortar la luz todo lo que quiera, nosotros vamos a ir trabajando y vamos a buscar soluciones para que nada nos frene, digamos. Claro. Y esa es la actitud que yo siempre tomo cuando viene uno con un problema, yo le encuentro la solución, ¿no? Sí. Ahora, Camau, este interbloque que armaste, ¿cómo nace el interbloque? ¿Tiene que ver con Juntos Somos Más, nadie se salva solo, como decíamos esta mañana en el Eternauta? ¿Por qué armás un interbloque que hay varios partidos políticos? ¿Cuál es la idea? Nosotros, primero hace tiempo veníamos hablando de construir un interbloque o bloque, depende de quiénes venían. Primero para tener la fuerza del reclamo del interior de la Argentina. Eso siempre lo venimos haciendo. Fue muy importante que el PRO se sume. También, no solo de una mirada legislativa. Nosotros venimos construyendo y hablando un proceso electoral del año que viene desde un lugar donde vamos a seguir reclamando un país federal, donde vamos a seguir reclamando que haya una mirada hacia los reclamos que tienen las provincias y la fortaleza que da un interbloque de esta característica, con 7, que probablemente en el futuro se puedan sumar otros, nos permite poder
parar una discusión de otra manera, no solo legislativa, sino con una mirada política hacia el futuro. Yo no dejo de pensar en el futuro que podamos construir siempre una alternativa equilibrada para construir un país un poco más razonable, ¿no? Y aquí en Corrientes tiene algunas figuras que lo siguen acompañando, digo, funcionarios que trabajaron con usted en su gestión municipal. Sí, tengo mi equipo que viene trabajando hace años conmigo, otros que han tomado un camino hacia otro lado, pero bueno, es así, la dinámica de la política, de la gestión, de decisiones personales que uno toma, ¿no? Y si querés a lo político, hay algunos que se encerraron en lo partidario pensando que ese era el camino y se alejaron de la sociedad. Y yo siempre voy a estar de la gente, de la sociedad, como prioridad por fuera del partido. Tu ¿no? relación con los Valdés viene no de ahora, ya viene de la gestión de Gustavo, y ahora seguís con Juan Pablo. Y el año que viene, si bien falta mucho, esto es la palabra que usás, el año que viene termina tu mandato como senador. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque algunos hablan de Camau en Corrientes. Camau tiene que venir a Corrientes, Camau tiene que estar en Corrientes, o te gustaría seguir siendo senador de la Nación. Primero, María, todavía tenemos muchos desafíos por delante, ¿no? Metas que nos pusimos y eso hay que trabajar para lograrlo. Ahora sí, hoy pienso en el año que viene electoralmente, te diría, lo primero voy a estar donde a Corrientes le sirva. Si sirve que intente por una reelección, lo analizaremos. Por supuesto que no es solamente el deseo mío, es lo que la sociedad pida, porque si uno quiere ser candidato y no tiene acompañamiento de la sociedad, no tiene sentido, ¿no? Hay que entender los tiempos que se viven. Ahora, del lugar que le sirva a Corrientes, creo que vivimos un momento muy importante y que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y capaces de poder construir en esta etapa una provincia con mayor futuro. Y ese es mi sueño, desde la política, del primer día que me involucré en la política, de qué lugar puedo ayudar para que esto evolucione, crezca, se desarrolle, desde el lugar que me toque, a veces como cuando fui intendente, a veces como oposición, siempre desde un lugar constructivo y que podamos dar respuestas, ¿no? ¿Y por qué las oposiciones están tan debilitadas? No solo a nivel nacional, sino también a nivel local. No ves oposiciones, no ves figuras ni en la nación ni en la provincia. No hay oposiciones. Porque la oposición crea, o a veces la oposición, por romper todo. Sí. Uno escucha los debates en el Congreso, ¿no? Y veo al kirchnerismo duro, todo destructivo, ¿no? Ya vamos a volver, ya van a ver, esto no es así, cuando estábamos nosotros, cuando todo es cero propuesta. Hay algunos que sí proponen y están proactivos a discutir, corregir, y si te dan la oportunidad de poder corregir y aportar, están dispuestos a acompañar. Por supuesto que es el equilibrio que tiene que tener el oficialismo. Es decir, si yo tengo un opositor que me trae una buena idea, ¿por qué no? Y eso a veces también a muchos oficialismos le cuesta, ¿no? Y creo que esa oposición por oposición solamente es para fortalecer núcleos duros, pero no tienen una apertura. Te diría que eso pasa en Corrientes y eso está pasando a nivel nacional. En esa polarización tampoco emerge una tercera. Tampoco surge un tercer lineamiento en el cual, qué sé yo, parte de la sociedad pueda volcarse, pueda Sí, pero adherirse. tampoco hoy no es el momento de discutir electoralmente. Imagínate que si ahora, faltando un año y medio, te pones a discutir cuestiones electorales, más allá que hay sectores que se plantan y les muestran las diferencias. Y se plantean también que el camino de la Argentina puede ser distinto. Ahora, hoy levantar una bandera de una campaña, de un proceso electoral a un año y medio, tampoco es responsable, porque hoy las discusiones son otras. A ver cómo este año, que no es un año electoral, se corrige, se discute el rumbo de la Argentina, cuáles son las leyes que se necesita. Encontrar los consensos. Ahora, si empezás hoy en un proceso electoral, tratando de posicionar algo, y a la Argentina tampoco le va a servir, porque si el Congreso se va a poner mucho más difícil, porque las leyes, acuérdense el año pasado, donde el gobierno no tuvo la capacidad de encontrar consenso y se metió en un proceso electoral, y por supuesto que tuvo rechazo de 2/3 en el recinto. Entonces hoy me parece que hay que ser prudente, inteligente, escuchar las propuestas o lo que manda el Ejecutivo
y tratar de transitar de manera razonable este año para dar instrumento al Ejecutivo de lo que necesite. Después vendrán las discusiones electorales. Y si el Ejecutivo, con las herramientas que se le dan al Congreso, no es capaz de mejorar la economía, es la sociedad la que tiene que elegir si quiere seguir con este modelo o si quiere otro modelo, ¿no? Y bueno, pero eso tiene un límite, perdón. Sí, dale. Eso tiene un límite. Digo, esto de las herramientas, seguir colaborando con el Ejecutivo, porque hasta el momento, digamos, los resultados... En eso la sociedad lo va a ir poniendo límites. Si la sociedad sigue diciendo, no, bueno, sigo aguantando, ahora lo que nosotros pretendemos es que te doy la herramienta para que le pueda dar respuesta a la sociedad. Porque si no te doy la herramienta, la culpa son de los legisladores, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Siempre la culpa es de los legisladores y no la culpa del Ejecutivo. Ahora, los legisladores hacemos, sobre la ley que envía el Ejecutivo, nosotros tratamos de corregirla dentro de lo que el Ejecutivo va aceptando. Bueno, hemos corregido muchas cosas. Yo te doy la herramienta, espero que esta sea lo suficiente para que la responsabilidad que tiene el Ejecutivo pueda mejorar las economías, la microeconomía, que hoy es el principal problema que tenemos en la Argentina. Acá me mandan una nota de Infobae que tiene que ver con vos. Dice, más movimientos en el Senado. El PRO, peronistas disidentes y provinciales se armaron en un interbloque. Impulso País. Impulso País. Claro. Que es el interbloque Camau. Y esto son 7, ¿no? Con Camau. Con Camau. Son 7. Sí, somos Con Camau. 7 y 7. Sí, a mí me toca presidir el interbloque, sí. Está buenísimo. ¿Y buscan superar en un futuro la UCR? A ver, nosotros lo que queremos es tratar de sumar la mayor cantidad posible. La UCR tiene hoy un bloque de 10. ¿Por qué no fortalecer hacia el futuro? Ver esto, a ver, los armados, no solo como estrategia legislativa, sino también los armados en un futuro, en función a esto que recién hablamos, ¿no? Los procesos electorales, cómo se desarrollan, más que nada el año que viene, ¿no? Claro. Camau, y me piden también que te pregunte, ¿qué sensación tuviste al ver gente, no solo de La Libertad Avanza, sino de otros, gritando y haciendo todo el escándalo que se hizo dentro del Senado el día de la apertura? ¿Cómo ves un Congreso de esta manera? ¿Esto sirve, funciona? ¿Cuál es tu opinión? No, a ver, primero que la discusión era entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, ¿no? Eso, el resto estábamos sentados tratando de escuchar y a veces sorprendidos por lo que se generó en un recinto donde debería, por lo menos, el presidente no haber tenido una posición frenado, un poco más ¿no? tranquila. Pero bueno, no, la verdad que fue incómodo, fue sumamente incómodo. Al principio parecía, bueno, era una chicana de un lado, del otro, pero después se puso sumamente incómodo. ¿Esto sirve? Y creo que el 45%, el 40% del discurso terminó siendo discusiones de un lado y del otro. Entonces, también veía la cara de los embajadores que se sientan ahí, que habrán dicho... Los presidentes de la Corte. Los presidentes de la Corte. Bueno, eso siempre igualito, siempre sí, están no se le mueve un pelo, ¿no? No, pero inclusive la situación, la cara de los gobernadores, porque está claro que los gobernadores no estaban muy cómodos, que digamos, ¿no? Me pareció verlo a Peter Lamelas aplaudir también, ¿no? Sí. ¿Lo sorprendió la presencia? Aplaudía cuando había cosas en referencia hacia los intereses de ellos, ¿no? Digo, pero no siempre aplaudía, ¿no? No es que... Sí. También eso depende cuando la cámara lo enfoca, ¿no? Claro, también. Empezábamos el programa hoy esta mañana con la triste noticia que aproximadamente 14 locales en la calle Junín cerraron, porque la baja de las ventas impide también pagar los alquileres, los sueldos y todo esto. ¿Cómo estás viendo Corrientes en este contexto de la política nacional? Primero, siempre el gobierno nacional en esta estrategia que le sirvió trata de echar la culpa a las provincias. Está claro que esto es un problema del gobierno nacional. La economía la maneja el gobierno nacional. La maneja en la macro, en la micro. La macro no le va bien a la que tiene la macro. A la micro, a la gente le está yendo mal. Eso está clarísimo. Y el desafío lo tenemos en la provincia. Como también cuando hablamos de los recursos que no nos mandan, también es responsabilidad del gobierno nacional. Por eso es muy importante que los correntinos nos juntemos hoy de nuestra responsabilidad como legislador y acompañando al gobernador en cómo afrontar esta situación y cómo buscar nuevas herramientas para generar trabajo en este contexto que nos toca mientras continúe este modelo económico a nivel país. Y la verdad, ¿cómo nos afecta? Por supuesto que nos afecta, porque nadie quiere que un local
cierre, ¿no? y que la gente quede sin trabajo. Pero María, no, este modelo no va a inyectar dinero en la economía, en la microeconomía, porque si le va a significar inflación, y si hay inflación va a volver a tener problemas. Entonces, yo no veo todavía... No ves una salida. Aunque en algunas cosas podemos compartir, digo, hay muchas cosas que son muy caras en Argentina. Sí, claro, sí, seguro. Pero ¿cómo salir de un equilibrio donde la gente pueda reinsertarse en otras? Porque ¿sabes cómo termina? Una empresa cierra, importa. Ahora, 260, 100 empleados quedan en la calle y no tener recursos para consumir. Entonces, ¿cómo hace ese proceso con mucho cuidado? Escucha, ¿cuánto hace la autovía Camau? Fue en tu época más o menos, ¿no? Nosotros en mi época anunciamos la posibilidad para licitarla. Después, obviamente... ¿Cuánto hace esto? Bueno, eso fue la elección de 2013, ¿no? 2000. ¿Sí? En el 17 se comenzó, durante el gobierno de Macri, a estos días. No, pero lo anunció... Nosotros anunciamos el proceso de licitación. Después, obviamente, no fui electo gobernador, después siguió el proceso. Me parece que la licitación en 2017 se licitó y bueno, ahí está todavía, ¿no? Otros reclamos. Otro reclamo. Eso no estamos verdes, ¿no? Estamos lejos de eso, ¿no? Hay movimiento. Pero del lado de los trabajadores salió un informe en este caso de la UOCRA por Juan de Dios Ábalos, que decía que hubo preocupación y que no entendían por qué justamente en la autovía, en la obra, el viernes pasado se redujo drásticamente el personal, quedando solo un grupo mínimo de operarios. De 40 o 30 que estaban trabajando, quedaron 7, 8. Hay que ver cómo está proyectada la obra. La verdad que tendríamos que averiguar cómo el gobierno nacional está proyectando la obra. Es una obra del gobierno nacional. Que la provincia no tiene ni un tipo de posibilidades porque los recursos es una ruta nacional, los recursos son nacionales. En muchas oportunidades ayer hablaba con Juan Pablo, ¿no? ¿Por qué no este reclamo por qué no el gobierno nacional cede a las provincias? Lo intentó con el puente, ¿no? Allá en Paso de los Libres se terminó haciendo un tramo de Paso de los Libres el acceso. Nacional. ¿Por qué no transfieren a las provincias y que las provincias tengan algún mecanismo para poder sostenerlo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El impuesto al combustible, que las provincias vienen reclamando, que son impuestos específicos para poder hacer obra de infraestructura y que el gobierno nacional no manda a las provincias, pero lo sigue cobrando la gente. Entonces, mucho por discutir en un modelo donde, si bien dice que las provincias tienen que ajustar, el gobierno nacional se queda con recursos de las provincias y nosotros la seguimos remando para ver cómo le damos respuesta a la gente. Claro. ¿Alguna pregunta más, Horacio? No, yo satisfecho. Gracias, Camau. A usted, gracias. Buen día. El senador Camau Espínola estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Esa gente que se levanta a pesar de todo, me quedo con quien se ríe y la pelea de algún modo. Me quedo con quien escucha